Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Bien, señoras y señores, tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos listos ya para iniciar debate abierto dominical. Vamos a hablar del tema de seguridad, de la guerra contra las pandillas en nuestro país. ¿Cuántas pandillas realmente hay en Panamá? Se habla de muchas, todavía no hay una cifra real. Yo veía noticias de los distintos medios de comunicación social y no hay una cifra específica. Aquí hablan de 150 pandillas siguen operando en Panamá. Esto es noticia del 2018. Por acá 129 pandillas en Panamá operando. También se hablaba de 15 grandes pandillas. En fin, vamos a hablar de este tema hoy con nuestros invitados y pasamos revista a quienes nos acompañan en la mañana de hoy. Aquí está con nosotros Danilo Toro a mi derecha, que es uno de sus temas preferidos, el tema de las pandillas, porque ha estudiado esta temática. También nos acompaña por acá Juan Carlos Córdoba, del Ministerio de Desarrollo Social. Nos acompaña Rafael Ceballos, de la Fundación Jesús Luz de Oportunidades, que trabaja precisamente con jóvenes que han estado vinculados a pandillas. Nos acompaña también el comisionado retirado Irving Muñoz. Gracias por estar aquí con nosotros. Del Ministerio de Seguridad, Jonathan Rix. Gracias, Jonathan. Y Jaime Abad, que fue director de la Policía Técnica Judicial, abogado también y conocedor de esta materia. Vamos a entrar inmediatamente en estos temas. ¿Cuántas pandillas hay en Panamá? ¿Hay algún número específico, don Jonathan, que ustedes tengan registrado? O si hay 2 o 3 grandes corporaciones criminales y luego se desprenden pequeños grupos. No sé, ¿cómo trabaja esto? Buenos días. En primer lugar, gracias por la invitación. En ese sentido, el Ministerio de Seguridad tiene identificado un número plural, alrededor de 100 pandillas que operan más o menos en todo el territorio nacional. Y cada una de ellas reúne características particulares dependiendo del grupo de personas a quienes convocan y buscan un sentido de pertenencia. Ok, en Centroamérica hay maras, que son otras organizaciones criminales parecidas a las pandillas, pero mucho más robustas. Y siempre se habla de 2 grupos, la Mara Salvatrucha, ¿cierto? Y la otra Mara... La 18. La 18. Y de allí se desprenden una serie de grupos criminales. ¿Aquí funciona así, como una gran corporación y debajo tienen grupos? ¿O cada una es autónoma? La realidad en Panamá nos ha dicho que cada uno de los grupos compuestos por estas personas busca un protagonismo y cada una se identifica con un nombre o un apodo para relacionar su grupo criminal, pues, o a la actividad que se dedica. ¿Y tienen vinculación las del interior con las de la capital? En algunos casos se ha mostrado vinculación dependiendo del tipo de actividad criminal a la que se asocian. Ajá. Usted, Danilo, voy a meterlo en el tema rápidamente. ¿Hay pandillas nuevas o todavía se mantienen aquellas que en un momento dado funcionaban en la década del 90, por ejemplo? Bien, cuando uno estudia esto en serie de tiempo, es decir, en periodos largos de tiempo, uno observa que hay ciclos, se cumplen ciclos. El criminal panameño cumple un ciclo. La criminalidad panameña, de acuerdo a los estudios que yo he realizado, tiene un borde de inicio alrededor de los 12 años, ya con estudios muy, muy científicos. Tú puedes hablar de un inicio. Tal vez no le puedas aplicar el nombre taxativo de criminal porque hay toda una jurisprudencia que protege a la niñez. Entonces, la esfera que se encarga de eso tiene una terminología especializada para abordar. Son personas que están en conflicto con la ley. O sea, hay todos unos términos especiales.
Pero desde el punto de vista de los efectos, el que te dispare un niño de 15 años o te dispare un adulto de 60 años, el efecto de ese tiro va a ser exactamente el mismo. Claro. Entonces, lo que uno tiene que ver es que en la tubería de la criminalidad hay un inicio relativamente temprano. No es que a los 12 años tú comienzas a formar parte de una pandilla. Hay casos que sí ocurre. Pero esto está muy concatenado con la disfunción educativa. Cuando tú analizas con data el perfil de los jóvenes que delinquen en Panamá, hay un denominador común, ¿no? Hace exactamente 20 años, para tener una idea, en el gobierno de Mireya Moscoso, que yo fui el consultor de un estudio de a gran escala que se hizo, el primer censo de la población penitenciaria del país. Entonces, allí descubrimos qué es lo que ocurría alrededor de los 12 años. Para ese entonces estábamos observando 243 pandillas autoidentificadas. Wow. Pandillas autoidentificadas significa que en el censo, las personas entrevistadas, y fue un censo muy efectivo, estamos hablando de un esfuerzo que cubrió al 99.87 de los detenidos en ese entonces. No es como, por ejemplo, el dato que podría ser el de ahora, que es el dato del esfuerzo investigativo. Acá tú veías que esa cantidad de pandillas estaba repartidas por el país, pero había una alta concentración en las áreas urbanas. 3. Como en el fondo tú tienes la difusión educativa, cuando tú analizas el ciclo educativo de los jóvenes en Panamá, tú te das cuenta que hay un envejecimiento de la población educativa. Los jóvenes el sistema no rompe, no se crea la ruptura escolar y de ahí él pasa automáticamente a la vida criminal. No, hay un proceso. Claro. Ese proceso tiene que ver con el chico que fracasa una vez, fracasa 2 veces, fracasa 3 veces, se va envejeciendo en el sistema, no ve alternativas. En la vida formal pesa más muchas veces la influencia, la palanca, que el esfuerzo escolar, que los méritos escolares. Todo esto ayuda a que el chico vaya siendo expulsado del sistema educativo. Hay un periodo de tiempo que él pasa gravitando y sin formar necesariamente parte de una estructura de pandilla, él es una persona que convive en un ambiente de riesgo. Conoce a los pandilleros, hace favores, hace trabajo de poca exposición, pero que ya representan un vínculo. Y va generando un ingreso. Exacto, hasta que al final termina cooptado por la pandilla. Y esto de las pandillas, Danilo, y disculpa porque no es nuevo. Aquí estamos hablando, Ramón Castellano escribía un artículo. Sí, él escribió mucho sobre el tema. Sobre el tema de las pandillas. Y hablaba de pandillas en los años 50. Claro. Sí, cuando se desata una ola de robos por el área del mercado de las frutas. Eso es así. La responsable de esos actos era una pandilla que se llamaba Los Dientes de Oro. Así es. Cuyo cabecilla era un joven que apodaban Látigo Gutiérrez y Fidel Castro. Así es. Pero no Fidel el cubano. La misión policial era perseguir a los miembros de esa pandilla. Por ello, la alta oficialidad de la entonces Guardia Nacional, previa autorización del Ministerio de Gobierno y Justicia, le asignaron esa responsabilidad a personajes que hicieron muy famosos en la época. Entre ellos podemos mencionar a Guillermo Distancia, uno de apodo Mano Negra, miembro del entonces DENI, a otro de apellido Gaviria y al entonces Sargento Pinto, ambos miembros de la Guardia Nacional. Imagínese usted que estamos hablando de pandillas desde los años 50. La otra pandilla que operó en Ciudad de Panamá se denominaba los Zapatillas Negras, que eran el terror de las 400 en Betania, y su radio de acción era por los predios de la misma Betania y la barriada conocida como Los Maestros en Miraflores. Estas eran las 2 pandillas que controlaban la ciudad en ese entonces. Para ilustrarte algo, cuando Rubén Blades lanza su más icónica canción, Pedro Navaja, y eso fue a principios de los 80, se hablaba de Dientes de Oro. Aunque él pone el escenario en Nueva York, Blades realmente estaba describiendo el escenario panameño. Lo único que él lo pone en Nueva York, pero era el escenario panameño. Y todo lo que Rubén Blades, la caracterización que Rubén Blades pone, son las pandillas que él conoció de su infancia. ¿Ves? Entonces, lo del Diente de Oro, lo de las zapatillas para salir volado. Entonces, tú te das cuenta, hay toda una caracterización. Ahora, lógicamente, las pandillas han evolucionado en estructura y en función. Han evolucionado muchísimo desde ese entonces hasta acá. Y los números no nos dicen mucho. El hecho de que haya menos pandillas no significa necesariamente que estamos mejor.
o el hecho de que haya más pandillas no significa que estamos peor. ¿Por qué? Ok, si tú tienes muchas pandillas, tú puedes decir el fenómeno está galopando y está afectado, disperso. Entonces te tienes una población dispersa, penetrada. Y ahí tienes una preocupación. Si tienes menos pandillas, tú podrías decir, bueno, ha habido efectividad y hemos eliminado pandillas, pero también puede ser que haya ocurrido algo peor, que haya habido una consolidación de pandillas y tengas organizaciones más fuertes ahora. Es lo que se ha dado. Exacto. Por razones de servicio. Exacto. Entonces, esa consolidación de organizaciones para tener estructuras más fuertes, en realidad expresan no solamente un fenómeno criminal, sino expresan un fenómeno administrativo. Porque eso no se hubiera dado si el Estado no se hubiera hecho más débil. Es decir, para que un grupo como este se haga más fuerte, es porque por el otro lado, el otro grupo se hizo más débil. Entonces, tienes dos problemas simultáneos corriendo en la misma dirección. Te hago una pregunta que tú que eres estudioso, un científico del tema. ¿Hasta dónde llega el estudio de la pandilla que se ha realizado? Porque nosotros hacemos un enfoque meramente contra el joven y hablamos del pandillero que está en el barrio. Entonces, cuando hablamos de pandilla, enfocamos solamente el barrio populoso. Pero la realidad, y en las investigaciones que nosotros hemos realizado, las pandillas tienen líderes que están sentados en la mesa con mucha gente prominente de este país y que están haciendo negocios y que invierten en el país, pero esta es la tropa que está haciendo el trabajo duro abajo. Comisionado, acaba de tocar un tema importantísimo. Lo primero que hay que entender es que la criminalidad hoy día no es algo por debajo o fuera del sistema económico social. No. La criminalidad hoy día, en buena medida, por más aborrecible, fea, espantosa que pueda tener algunas manifestaciones, hay que verla también como un mercado y funciona como un negocio. Es con un negocio. Todas las de la ley. O sea, cuando te digo que es un negocio, es que así como tú tienes junta directiva con su presidente, Claro. su vicepresidente, su tesorero, luego tienes gerente, luego tienes subgerente, luego tienes empleado, así mismo se estructura la criminalidad. Correcto. Cuando les digo así mismo es idem. ¿Y qué se hace famoso en los medios de comunicación o en la sociedad? Esa imagen del cara cortada, ¿no? Que eso estigmatizó y dañó muchas veces el concepto que tenemos en la sociedad, cuando en realidad ocurre otra cosa. Tú no tienes que ser un tipo cara cortada con esta claro. imagen de fealdad física. No. Las pandillas tienen mucho que ver con gente con muy buena presentación, con muy el buena altruista. aceptación, Con los ejecutivos con legitimidad económica. de la pandilla. Exacto, con legitimidad económica, con legitimidad social. Solamente para darte un dato, ¿cómo se comporta el narcotráfico? ¿Ok? Cuando tú analizas Panamá, lo que se incautaba en Panamá en la época, hace 20 años, es una irrisoria fracción de lo que se incauta hoy día en droga. Entonces tú te preguntas, ¿cómo es posible que se incauta más y se incauta más droga y se incauta más droga y el narcotráfico sigue bombeando y sigue bombeando y sigue bombeando? Eso es totalmente inelástico. O sea, mientras más tú incastas, más bombeas droga. Entonces, ¿qué significa eso? Que para tú mover crecientes cantidades de droga, Necesita más gente. necesitas una plataforma logística de mayor alcance. Un ejército. Y esa plataforma logística tiene que estar organizada. Y eso tiene que ir desde el cargabulto, desde el tipo que tiene que llevar el bulto a la playa o recogerlo de la playa, hasta el que está manejando la cuenta Toda una bancaria. estructura. Hasta el que está manejando la cuenta bancaria. O sea, y necesitan abogados, necesitan Todo. Si Es una empresa. Es un negocio. Es exacto. Médicos. Es Es una negocio. empresa. Entonces, cada tonelada de droga, tú debes traducirla en sociedad penetrada e involucrada en las actividades. Cuando tú dices, wow, este año incautamos 100 toneladas de droga, bueno, Mira para un lado para ver mira, cuánto eso pasó. significa que tienes X porcentaje más gente vinculada a una empresa floreciente. O sea, por eso te digo, las cifras tú puedes verlas de distintos puntos de vista. Entonces, tú puedes decir, se achicó el número de pandillas. No necesariamente tienes que aplaudir. Puede ser una señal de terrible preocupación. No, y siempre se dice, Jaime, que acabas con la cabeza, caso Pablo Escobar en Colombia o el Chapo en México, pero a veces hay quienes sostienen que eso es hasta peor,
porque reventaste la cabeza, pero eso lo que hace es que se desprendan nuevos capitos por todas partes. Se atomiza. ¿Qué dice? Totalmente y la cierto. diferencia entre una mara y una pandilla, ¿ya estamos en niveles de mara en Panamá? ¿Es lo mismo? Es lo que a mí me preocupa, yo considero que sí. Y escuchando el planteamiento de los compañeros aquí, todavía mi preocupación aumenta. Y miren, para definir números, yo quisiera leer lo que salió publicado en un medio escrito el 29, hace un par de días nada más. Dice, el fiscal superior de delitos de asociación ilícita, pandillerismo, tiene identificadas 160 pandillas a nivel nacional. No puede dar con precisión el número de personas que engloba esa cifra, o sea, cuántas personas están dentro de esas 160 pandillas, es muy difícil. Pero las estadísticas que lleva la Fiscalía contra el crimen organizado, contra el pandillerismo, señala que han sido judicializados 77 pandillas del 2015 a la fecha y se le imputó cargos a 1.836 personas, de las cuales solamente 600 han sido condenadas. Entonces, esto es preocupante. Esto salió en los medios y miren lo que ustedes dicen, mencionaron hasta médicos. Veamos cómo utilizan los médicos de acuerdo a la Fiscalía. Por encima de las pandillas existe toda una estructura enquistada que tiene que ver con bancos, negocios lícitos, ejercicio de profesiones e incluso en el sector público. Hay una gran cantidad de abogados que se prestan como testaferros para las bandas criminales a sabiendas de que prestan sus nombres para ocultar esa estructura ilegal. Hay médicos que curan gente en sus casas y tienen instrumentos para realizar cirugías menores, los avaliados que nunca llegan a los hospitales. En un momento, incluso existen funcionarios públicos de medio y de alto nivel que sirven a las pandillas, diputados y políticos. Versión de la Fiscalía contra el pandillerismo. Así que, ¿qué me preocupa a mí? El fenómeno de las maras. ¿Qué caracteriza a las maras? Lo que ustedes han señalado atinadamente. Habían 270 pandillas, ahora tenemos 160. Pero ustedes lo dijeron, se consolidaron, diversificaron en sus negocios hacia negocios lícitos, se proyectaron hacia el interior. Miren, el fenómeno del pandillerismo que está golpeando David, Panamá Oeste, es muy duro, es muy duro. Pero ¿qué sucedió? Se fueron aglutinando, se fueron consolidando y hoy en día su estructura es más sofisticada, tal como lo plantea atinadamente Danilo. Y uno de los elementos que caracteriza las maras es precisamente que ascienden de este nivel de pandillerismo local a una organización muy sofisticada que va consolidando, va aglutinando diferentes pandillas y las va liderando, en donde existe ya no la figura de un líder como Pablo Escobar, sino toda una estructura gerencial. Y la antesala a convertirse en una mara es el concepto de internacionalización. Cuando en los Estados Unidos todos estos salvadoreños y hondureños que emigraron comenzaron a formar pandillas en Los Ángeles y en otras ciudades de los Estados Unidos, los americanos simplemente los arrestaban y los deportaban. El fenómeno de la deportación que los regresaba a su patio fue lo que constituyó el elemento para que estos grupos pandilleriles se fueran estructurando en organizaciones muy sofisticadas y pasaron a ser maras. Yo soy un convencido que por la población nuestra, que nada más somos 4 millones de habitantes, usted va a Estados Unidos y usted no encuentra panameño, y cuando encuentra panameño uno se alegra porque los panas somos muy pocos, así que yo no veo venir el fenómeno de la deportación, masivamente hablando. Pero lo que sí me preocupa, y estoy muy, muy alarmado, es que yo siento que nosotros estamos justo en la antesala para la organización de las maras con una fórmula diferente a cómo se organizaron en El Salvador, en Honduras y lo que se llama el Triángulo Norte. Nosotros las estamos organizando precisamente por lo que atinadamente mencionó Toro, y es que el fenómeno del narcotráfico y el volumen creciente año tras año de la droga que circula por este país exige que desde el recogedor de bulto hasta el empresario que está lavando en su negocio lícito y el banquero que está recibiendo todo este dinero forme parte de una misma estructura. Y hacia allá vamos si como sociedad, y en esto no responsabilizo únicamente al gobierno, si como sociedad nosotros no tomamos conciencia que ya nuestros muchachos de aquella pandilla que tú mencionabas y que tuve el privilegio de conocer al compañero de distancia y a los otros que tú mencionaste. Sí, yo en la PTJ, yo llegué ahí a los 30 años, así que
A todos ellos los conocí, de ellos aprendí mucho. Si nosotros no tomamos conciencia de ese fenómeno y lo enfrentamos como sociedad, gobierno por un lado y la sociedad civil por el otro, vamos a estar en problemas. Vamos a estar en problemas porque la proximidad, la frontera de Panamá con el cono sur es lo que nos pone en la ruta perfecta para que todos estos organismos, todas estas organizaciones criminales, mexicanas y colombianas sobre todo, están reclutando masivamente a nuestros muchachos para ingresarlos, entrenarlos en esas estructuras criminales. Vamos a la pausa de publicidad, me están informando acá, regresamos enseguida. Bien, seguimos adelante, señoras y señores. Y miren, aquí estuve revisando información, estoy buscando por todas partes, y lo que dice Danilo es importante porque informes internacionales destacan que una de las consideraciones que revela un informe, al que tengo acceso aquí de la OIT, es que el uso de niños, niñas y adolescentes en los grupos pandilleros va evolucionando con el tiempo. Pues cuando la relación entre estos y la pandilla inicia, se les solicitan pequeños servicios, lo que usted decía, como transportar droga o esconder un arma. Luego, cuando logran ser adoctrinados y comparten una identidad, pueden designarles extorsiones o cobros de rentas, práctica utilizada para someter y fortalecer su poder en las zonas donde se encuentran o ser enviados a cometer delitos muy graves. Otra de las conclusiones de este estudio es que a pesar de la amplia bibliografía existente sobre las pandillas, esta no suele incluir el suficiente análisis sobre su vínculo y las formas de interacción con los niños, niñas y adolescentes. Por ello, la Organización Internacional del Trabajo hace énfasis en la urgencia de investigar y profundizar más en la problemática y mejorar el marco legal que penaliza este tipo de prácticas, así como brindar mayor protección a los niños y niñas que se encuentran más vulnerables al reclutamiento de las maras. Empiezan a reclutar niños porque también es mucho más económico trabajar con niños. En Panamá, dos cositas. Una es en Panamá con la ley 40. Ahí viene una distorsión muy grande para nuestra sociedad. Nosotros no estamos preparados para la ley de menores. Entonces, con eso lo que se busca, una protección hacia el niño, pero así como se busca esa protección hacia el niño, el adolescente, ahí es donde entra el delincuente y dice, yo me voy a aprovechar de esta condición. Y entonces es allí donde empiezan a despuntar la utilización en Panamá de menores en actividades delincuenciales. Por otro lado, tratando de entender un poco el fenómeno de lo que es las pandillas siempre han existido. Siempre han existido. La gavillita, que el que se reúne, porque una pandilla es un grupo de personas que están en un sector y que están enfocados en un fin. Que nosotros, el fin que utilizan estos grupos es delincuencial o es el fin que va en contra de lo legal y lo moral, es una cosa. Entonces tenemos que entender que desde allí la agrupación, o sea, esa tendencia del hombre de vivir juntos es la que lo lleva a que si no hay valores, no hay principios, nosotros no podamos estar enfocados en las cosas que deben de regir en una sociedad. Cuando nosotros hablamos del concepto de la Mara Salvatrucha, la Mara 18, esos son nombres. Esos son meramente nombres que han tomado una fama que nosotros lo vemos como que se dedican a actividades diferentes, pero es igual que cuando nosotros... Es lo mismo, es un nombre. La Mara viene de marabunta y Maras Salvatrucha es porque son del Salvador. Entonces, ¿qué quiere decir marabunta? Que ellos pasaban, arremetían, se llevaban todo lo que había por ahí. Así nace realmente esa pandilla. ¿Qué tan serio es el problema en Panamá actualmente? Para mí es muy serio porque primero no se entiende. Nosotros nos enfocamos, siempre que hablamos de pandilla, nosotros nos enfocamos en el niño, en el joven que no tiene recursos. Pero tenemos que buscar en las raíces y tenemos que buscar en quién lo promueve o quién patrocina todo este tipo de actividades. Y a su vez, dónde se dio el punto de quiebre entre la sociedad, la educación y todas esas actividades políticas que han debido ser positivas para que nosotros podamos romper con este sistema. ¿Qué ocurre, Álvaro? Que esto tenemos que enfocarlo como un negocio formal. Esto es comercio.
¿Qué ocurre? Anteriormente, en los tiempos de Pablo Escobar, él producía, él traficaba, él vendía, él contaba y él recibía toda su droga. Exacto. Eso fue evolucionando, él murió, se atomizaron, crecieron los llamados baby carteles, pero entraron unas figuras nuevas en el juego, los mexicanos. El mercado apetecible, Estados Unidos. Entonces los mexicanos dicen, pero si todo pasa por aquí, yo tengo que tener una participación en el negocio. Claro. Entonces ellos dijeron, tú para pasar para allá, me das a mí un porcentaje. Y ese porcentaje fue incrementándose hasta que le dijeron, ¿sabes qué? El negocio aquí es mío. Tú dedícate a producir, yo te compro y yo soy el que voy a distribuir la droga. Pero entre Colombia y México hay un trayecto. Y ese trayecto necesita que le den seguridad y que alguien haga la logística. Porque estamos hablando de un producto tan igual como una camisa que se hace en China, tiene que llegar a un mercado. Entonces yo necesito quién va a garantizar toda la logística para que ese producto pueda llegar legalmente a este mercado. Entonces, habiendo toda esta organización legal, multimodal, quiere decir que estos delincuentes vienen, agarran todo este grupo de pandillas que existen en Centroamérica y les dicen, toda la que va por esta vía, usted me la van a proteger. ¿Cuál es el pago? El pago va a ser con más droga. Porque también tenemos que irnos a una realidad. Uno, en Colombia no se sabe cuánta droga se está produciendo porque se dejaron de fumigar las plantaciones. Partiendo por eso. Entonces, un kilo de cocaína en Colombia está alrededor de 200, 300 dólares. Su producción. Cuando ya llega a Panamá, toma un poquito más de valor. Pero hoy día ni siquiera el mercado mayoritario es Estados Unidos, el mercado es Europa, el mercado de incursión es Asia, el mercado de incursión es Australia. Y mientras más allá vaya ese kilo de droga, más valor tiene. Claro. Un kilo de droga puede estar llegando a un puerto en Ámsterdam, tener un valor aproximadamente entre 30 a 50 mil dólares. En Bélgica te puede estar costando hasta 80 mil dólares, un kilo. Entonces, ¿qué yo no pago o qué yo no hago con esto? Pero cuando yo recibo ese dinero, ¿qué hago con él? ¿Dónde lo voy a meter? Porque ya hay una experiencia que ocurrió en los tiempos de Pablo Escobar que él decía, cuando a mí a ellos lo cercan las autoridades, tenía un cuarto lleno de mucho dinero, pero no tenía que comer. Claro. Y era una cosa que parecía ilógica. Entonces, ahora en estos momentos se dice, todo este dinero nosotros tenemos que meterlo en algún lugar, ponerlo a producir y que haya una cara nueva. Igual cuenta la historia en el libro del hijo que en una ocasión necesitaba calor por el frío que había y lo único que había era dinero y tuvieron que prender $1 millón de dólares. Pero $1 millón no era nada. Eso era... Para ellos no era nada. Entonces, a lo que voy es que nosotros tenemos que entender la cantidad de negocios también que están patrocinando este tipo de actividad producto de ella misma. Entonces, estamos en un ciclo y te lo digo porque de verdad a veces los que hemos tenido la oportunidad de haber nacido, crecidos en barrios populosos, lo podemos decir, siempre los operativos van dirigidos a estos lugares, los operativos que arremeten van contra estos lugares, pero las soluciones no van para esos lugares. ¿Me explico? Las soluciones que da el Estado como Estado, porque no me gusta hablar de gobierno para que nadie se sienta, pero las soluciones que el Estado proporciona no van dirigidas a esos lugares, no van dirigidas con seriedad. Entonces, hacemos estudios, queremos saber cuántos pandilleros hay, yo me voy a preocupar y voy a ver el problema diferente. ¿Cuántos niños yo tengo en deserción? Entonces, esos niños que tienen deserción, yo me los voy a traer, los voy a meter en la escuela y voy a jugar el rol del Estado. Porque el hijo es del Estado, el hijo no es del padre. O sea, si tú me estás diciendo a mí que yo no lo puedo conductar, que yo no lo puedo enderezar, entonces toma tú el control. Cuando nosotros hacemos muchos operativos, y en el año 2005, recién salí de la organización, nosotros presentamos una propuesta que era un plan como de contención, control. Pero, ¿qué era? Tuvimos que ir a Brasil a estudiarlo, a buscar una dinámica allá, cuando todas las aspirinas para nuestro dolor de cabeza nosotros las podemos tener. ¿Y qué te digo con esto? Hacemos operativos, ok, yo le digo a la gente, no robe, no haga, vaya a la escuela, pero no le dejo mejores condiciones, no le arreglo las calles, no hay agua, tengo problemas de iluminación, tengo un problema de salud, tengo un problema de que las escuelas no funcionan. Entonces, hay un problema social que es el que nos está arrinconando o nos lleva hacia ese tipo de situación. Porque bien o mal, ¿sí? Esa gente vive de eso. Pero si tú le sacas eso, tienes que darle una alternativa para que puedan subsistir.
y no se la das, ¿qué otra Y alternativa no lo tiene? quiero justificar de esa manera. No, porque yo vengo de ese evidentemente no barrio. estamos justificándolo, pero Entonces, es la realidad. Claro que es la realidad, pero muchas cuando de estas nosotros, comunidades. fíjate, nosotros hablamos de pandilla, yo te voy a preguntar, a ti te pregunto, tú no perteneciste a una pandilla en Chitré, tú tienes cara de pandillero de Chitré, tú te reunías con tus amigos todas las tardes en el verano para ir al río. La gavilla, decíamos La nosotros. gavilla, era la gavilla en La ese gavilla. tiempo. Pero era una pandilla que se reunía después de la cena, debajo del árbol, a conversar, a echar cuentos. A Ese buscar era un mango, a hacer objetivo, bichera. ¿me explico? Los fines eran Y distintos. entonces era un fin distinto. Sí. Pero siempre esa tendencia, la tendencia gregaria, dicen los sociólogos, ¿no? ¿Verdad? Del ser humano, de agruparse, de vivir en sociedad, es la que nosotros no hemos podido controlar y es la que se nos ha ido saliendo de la mano y la hemos dejado que se vaya permeando. Entonces, ¿qué está ocurriendo hoy día? Que nosotros nos hemos ido blindando y hemos ido creando comunidades pequeñas y más aisladas y hemos ido apartando estos sectores donde hay problemas. Estamos trabajando más en la represión que en la prevención, Rafa. Mira, nosotros hace un par de años atrás nos reunimos con empresarios centroamericanos, preocupados ellos por la situación que estaban viviendo con las maras. Y lo primero que ellos nos transmitieron a nosotros es que lo que pasó en sus países hace 30, 40, 50 años atrás, ellos estaban viendo cómo poco a poco estaba pasando en Panamá. Y nos decían, hey, en nuestro país empezaron a haber robos y pusimos verjas en las ventanas. Se empezaron a meter en las casas, entonces decidimos poner cercas y muros con alambres de púas o con alambres eléctricos. Después se empezaron a dar temas de secuestros express y lo que empezamos a hacer es a exigir penas más duras a las autoridades y más presencia policial. Y de repente se empezaron a dar extorsiones y ya secuestros a más alto nivel y lo que hicimos fue contratar guardaespaldas y guardias de seguridad y tener personas armadas fuera de nuestras casas. Y nos decían, ¿cuántos de ustedes aquí en Panamá hoy en día ya tienen las verjas de metal en sus casas, ya tienen el muro, ya tienen el alambre eléctrico, ya tienen las cámaras de seguridad, ya están exigiendo a la autoridad penas más severas y más policías? Están repitiendo el mismo fenómeno que vivimos nosotros en cada uno de nuestros países, lo están repitiendo exactamente igual en Panamá. Y eso es lo que preocupa, que a un fenómeno social tan complicado y tan delicado y grave como lo vivieron ellos, que se está dando en Panamá, estamos reaccionando exactamente de la misma manera. Empezando por lo primero que hemos conversado aquí, el diagnóstico. Cada vez que se toca el tema, tú le preguntas al órgano judicial y te dice que hay X cantidad de pandillas. Le preguntas al Ministerio de Seguridad y te dice que hay otra cantidad de pandillas. Le preguntas a la unidad antipandillas de la policía y te dice otra cantidad. Le preguntas al Observatorio de Seguridad de la Cámara de Comercio y te dice otra cantidad. No tenemos ni siquiera un diagnóstico real de la enfermedad para pensar entonces en cuál va a ser el remedio. Y por ahí hay que empezar. Y ya cuando entras entonces a analizar cómo vas a hacer para cerrar ese grifo y te das cuenta que lastimosamente ya tenemos una tercera o hasta cuarta generación de niños pandilleros, hijos de pandilleros, nietos de pandilleros y bisnietos de pandilleros que están creciendo en ese entorno que comentabas, donde la deserción escolar está por encima del 35% de la población, donde la inmensa mayoría están siendo parte de hogares desintegrados, donde el papá no existe, donde el papá está preso, donde están inclusive en la ciudad de Panamá pasando hambre. Entonces tienen que salir a la calle a buscar alguna manera de generar y son el caldo de cultivo perfecto para que una pandilla los agarre y empiezan a ser parte entonces de esa pirámide como el soldado raso, cuyo modus vivendi es ser el primer comercializador del menudeo de la droga para subsistir. Y ese muchacho entonces, la única manera que tiene de generar algún ingreso es dependiendo de la pandilla. Claro. Y encima, el pago que recibe por sus servicios se lo dan en droga, que al final, en vez de venderla y generar algún ingreso, lastimosamente, la consumen y entonces quedan aún peor siendo parte de ese ciclo. Y ese no es solo la empresa donde trabaja, sino que se convierte en su hogar, en su familia. En su familia y para ellos esa marca que nosotros siempre con mucha responsabilidad no promocionamos nombres de pandillas en medios de comunicación, pero esa marca representa para ellos
es su orgullo y es con lo que ellos se sienten parte y como ellos se sienten fuertes y está creciendo y está mutando, que era lo que también se conversaba aquí, en que ya no son esta pequeña pandilla de la esquina que pelea contra la pandilla de la otra esquina y en cada cuadra hay una pandilla, que es como era el fenómeno aquí, se está mutando poco a poco a estas agrupaciones ya más organizadas, más fortalecidas y que poquito a poquito pudiera terminar siendo un fenómeno más similar al que se vive en otros países de Centroamérica, donde son estas estructuras mucho más grandes y más organizadas. Entonces, definitivamente, como país, por muchísimos años, quizás hemos mirado para el otro lado, hemos pensado que solamente la mano dura y la mano más dura y las penas más fuertes y la ley 40 y todas estas estrategias, pensando en la parte represiva, es el único esfuerzo que hay que hacer y creo que hemos fallado un poco en hacer un esfuerzo más integral como país para tratar de ver cómo empezamos una estrategia a mediano y a largo plazo para frenar este avance que hemos tenido en Panamá. Hemos llegado al grado de darles dinero para que se salgan de las pandillas, que fue lo que básicamente pasó en la administración pasada. Y muchos de estos jóvenes que recibían ese bono, que era $50 semanales, creo que era. Correcto. Tú los veías en los supermercados, en los establecimientos comerciales, esperando que llegara cualquier persona para decirle, cámbiame esto y dame el dinero en efectivo. Y con ese dinero iban a comprar droga, muchos de ellos. Entonces, ¿de qué valió? Eso fue un fracaso. Y hasta de corrupción se habló dentro de ese programa porque las denuncias están allí en los medios de comunicación social, amigos y amigas televidentes. El Mides. Bueno, en efecto, yo creo que un punto importante en esta mesa es que tenemos sí que empezar a llamar las cosas como son. Y yo creo que el análisis que hemos puesto de reconocer que el fenómeno de las pandillas ha evolucionado y nosotros lo que hoy tenemos son grandes estructuras que se han fortalecido, es el punto de partida para empezar a cambiar las estrategias que por años hemos venido implementando. Parte de esto implica repensar también cómo el Estado, como lo ha dicho el excomisionado Irving, dar respuestas contundentes para frenar un poco ese nivel o esa velocidad de reclutamiento de los niños, niñas, adolescentes que se vinculan a estos grupos pandilleriles. Es importante también destacar que esa misión de protección social para la niñez, si bien es responsabilidad del Estado, es una labor articulada que requiere el esfuerzo de la sociedad civil, de las empresas privadas, pero particularmente a nivel del entorno protector básico, la familia. Y ahí hemos estado poniendo la mirada en este momento. Yo creo que estamos avanzando a pasos acelerados en la articulación de programas que están dirigidos, en primer lugar, a frenar o hacerle frente de manera eficaz a la deserción escolar. Ya hay varias iniciativas que están en marcha. El programa Estudiar sin Hambre, por ejemplo, que ya se ha lanzado y que si bien es una responsabilidad liderada por Meduca, requiere un esfuerzo colegiado de varias instituciones del Estado, pero particularmente también de organizaciones a nivel local y de algunos actores de los que no hablamos mucho cuando nos sentamos a hablar de estos temas, alcaldes y representantes, que tienen un rol importante también en ese primer sistema básico y comunitario de protección y de respuesta inmediata, porque son ellos los que están en el territorio ahí como el termómetro tanteando qué tan caliente está el área, qué está pasando, cómo se están moviendo las cosas. Yo creo que tenemos retos importantes en poder establecer estrategias que sean efectivas a nivel local. Un punto en el que tenemos que ser muy sinceros, yo creo que hablar de estrategias, de diagnósticos, es tarde. Ya las tenemos. Y esta mesa lo ha dejado muy claro. Nosotros sabemos qué está pasando, nosotros tenemos ya cualquier cantidad de estudios, información, que hay algunas que hay que actualizar ciertamente, pero ya sabemos en el país en el que nosotros estamos viviendo. Reconocer también que tenemos retos importantes en que los mecanismos de monitoreo, de generación de indicadores que nos permitan cambiar las estrategias. Uno no puede desarrollar un plan y no monitorearlo, porque bien lo ha planteado aquí nuestro compañero Danilo. Se han hecho los estudios, pero habló del tiempo de Mireya, por Dios. Todavía aquí nos estamos debatiendo en que si son 150, que si son 160, que si son 200, y no sabemos realmente cuánta gente en total hay involucrada en el tema de las pandillas en Panamá.
Y de ese total de personas, ¿cuántos son niños, niñas y adolescentes? ¿Y cuál es el grado de participación de los padres de familia, que son los primeros tutores, Álvaro, y que tienen también que asumir un rol importante en esto? Yo creo que la visión o la mirada del Estado debe estar un poquito dirigida también a exigirle al padre y a la madre de familia que cumpla el rol de buen cuidador. Tenemos que volver también a ese ejercicio responsable de la paternidad y la maternidad. Sí, padres de familia que culpan a los medios, que culpan al gobierno, que culpan a los maestros, que culpan al vecino, pero que no asumen su responsabilidad. Entonces, ahí nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, porque yo les puedo decir a ustedes aquí, se está planteando el programa Estudiar sin Hambre para garantizar que los niños que están en el sistema público escolar tengan una alimentación adecuada todos los días, porque la alimentación garantiza buen rendimiento escolar. Yo podría hablarles aquí del proyecto de ley, la propuesta recién presentada de modificación de beca universal, que ahora se va a llamar PASEU, y que está enfocado en minimizar la deserción escolar, minimizar el ausentismo escolar, porque ahora la beca, el programa de asistencia estará ligado directamente a que tengas asistencia y a que pases de año, que tengas la aprobación en la materia. Vamos al cambio y vamos a hablar brevemente de ese tema. Bien, seguimos adelante, señoras y señores. Usted habla de la beca y viene a mi mente, primero, que eso no es ninguna beca. Si nos vamos realmente al concepto de lo que era cuando nosotros estábamos en la escuela. Sí. Segundo, que aquí hemos visto de todo. Que se le da la beca universal a muchachos que rehabilitaron, que hay maestros que son amenazados por los estudiantes o por los padres de familia, que si no le pones el 3 para que reciba la beca, ya tú sabes lo que te puede pasar. En qué se utiliza la bendita beca, muchas veces para comprar de todo, menos útiles escolares. ¿Qué cambios se han hecho en este tema? Primero, y segundo, si se ha hecho un monitoreo para ver el efecto que esta beca, que fue creada con un propósito inicial, si mal no recuerdo, usted me puede corregir, de retener al muchacho en el plantel educativo, ha tenido sus efectos, porque yo sigo viendo miles y miles de jóvenes y de niños que se salen de la escuela, que fracasan en la escuela. ¿Qué efecto de esto se está monitoreando? Miren, en efecto, lo que se está haciendo es establecer los mecanismos de monitoreo. La propuesta de ley fue entregada ante la Asamblea Nacional de Diputados el miércoles de esta semana. Y precisamente lo que se plantea es pasar de una beca que no es beca, y bien lo han planteado aquí, todo el mundo sabe eso, a un programa de asistencia que tiene un enfoque social. Es garantizar los medios para que el niño en situación de vulnerabilidad económica y social pueda llegar al sistema escolar y tenga los elementos básicos para mantenerse en el sistema. ¿Qué es lo que se está planteando en la modificación? Es que, en efecto, haya una asistencia económica que promueva que el niño asista. Hay un requisito: tienes que tener el nivel de asistencia que establece la norma en el sistema educativo, que es el 50+1. Y 2, no puede fracasar. Es decir, la propuesta que se está haciendo actualmente a que esto se convierta en programa de asistencia social educativa universal implica que si el estudiante fracasa, el último pago lo pierde y no es retroactivo. Es decir, no es te lo suspendo, ve, rehabilita y ven. No, Excelente. no. Lo perdiste y no me vengas a reclamar, porque su tarea Ya hay padres es de familia estudiar. que se van a encadenar Bueno, afuera del IFARU. Y el Meduca está haciendo las articulaciones internas necesarias para que haya un sistema que responda, y de igual forma el IFARU está ya preparando todo su equipo humano para poder dialogar, informar y que nosotros estemos preparados para esto. Guerra avisada, no muere soldado. El programa no se le va a pagar a quien fracasa. En vez de ese padre tratar de ver cómo hace para que ese hijo no fracase, ahora están molestos porque lo escuché en llamadas a medios de comunicación, porque dice que a su hijo que está rehabilitando ahora le van a quitar la beca. Imagínese usted. Pero es que es un derecho que, No, es que que está se bien, pierde. está bien. Un derecho que se pierde. Debe y ser ojo, condicionado. Y aquí volvemos nuevamente Pero al ¿es punto. un derecho o es un beneficio? Es un beneficio.
A ver, la educación es un derecho. El Lo que derecho, se está sí, pero la otorgando a beca través no. del programa, Es un beneficio. en efecto, es un beneficio Pero condicionado entonces, en este momento. Sí, pero yo quiero ver, está bien, y comparto que hay que monitorear y hay que evaluar, hay que establecer indicadores y ver el compromiso de que yo estoy sufragando una actividad y ese presupuesto que yo involucro, qué beneficio me va a Sí, porque si no retornar a mí estamos como tirando Estado. ¿Me el explico? dinero a un saco Estoy roto. completamente, Sí. pero yo me voy un poquito más allá, porque yo soy de los que vienen de escuela pública y de esas escuelas públicas que fueron en El Chorrillo, pues, calle 26. Pues puedo hablar con Buena bastante escuela. moral, ¿no? Entonces, ahí era la mejor escuela, pero habían unas condiciones de que tú ibas. Entonces, en esa escuela había un comedor y a la hora de recreo había un grupo de compañeros por medio de una investigación que se hacía de trabajo social, tenían derecho a la comida y se iban a su casa, y te estoy hablando hace bastante tiempo. Entonces nosotros como que vamos retrocediendo. Entonces, las escuelas, ahora yo estoy dando una cantidad de dinero, pero las escuelas no están acondicionadas. Yo recuerdo que en los tiempos de los militares el pasaje era ínfimo, era 5 centavos para el estudiante y hasta gratis pudo haber sido. Entonces, ¿por qué yo tengo que meterme la mano en el bolsillo, darle un dinero a un estudiante y no me preocupo mejor porque hayan todas las herramientas y todas las condiciones? Porque yo vi que en un periodo se compraron mochilas, se le dio libros, cuadernos, todo. Se dieron uniformes, zapatos, Y computadora todo. también. Se le dio computadora. Se le bajó el precio del pasaje de transporte. Las escuelas, a duras penas, porque de un periodo para acá la educación se ha privatizado, la salud se ha privatizado, que tenemos que entenderlo así. Entonces, ¿por qué yo no me ocupo de estos factores y estos elementos en vez de pensar que con 20, y perdón a los que me están escuchando, con 20, 30, 40 dólares yo le voy a resolver o voy a motivar? Sí. O sea, la motivación tiene que ser de que yo voy a ir a un lugar que es agradable, en donde voy a tener las Es un ambiente condiciones protector. para poder yo Sí. superarme. Sí. Y te digo un poco más, porque yo vengo de esos barrios. Yo recuerdo que en esos tiempos el sueño de nuestros padres, que eran muy humildes, ellos siempre decían, estudie para que usted sea alguien. Tú eras alguien, pero ellos te decían en el sentido figurado de que pudieras progresar, pudieras avanzar. Ser económicamente productivo. Pero eso te lo inculcaban, aparte que era una orden, también era como el sueño del joven que se encontraba en esas condiciones de riesgo, y que él veía que su posibilidad era a través de este medio para que yo pudiera salir adelante. Entonces siento que en algún momento se rompe con todo esto, y el joven, en vez de querer ir a la escuela, ahora no quiere ir. Y le hemos quitado ese sueño. O sea, y el joven panameño no sueña, y él sabe que metido en una pandilla o en uno de estos grupos, sus expectativas de vida son muy cortas, no llegan ni a 30 años. Entonces, esos son aspectos que nosotros tenemos que analizar y tenemos que replantear, y no estoy en contra de los programas. Lo que yo digo es que veamos La integralidad. Claro, porque este tipo de programas lo hemos ido manejando de una forma Y es aislada. que en efecto el sistema tiene que ser integral. Por eso estamos planteando que, y fíjese cómo yo inicié esto, se están desarrollando iniciativas, pero nosotros tenemos que terminar de cerrar el círculo. Lo que está haciendo Jesús Luz de Oportunidades es una experiencia que ha sido absolutamente exitosa. Pero cuando usted analiza el ejercicio, hay una inversión en acompañamiento permanente a los adolescentes y a los jóvenes que salen de ese programa. Hay una articulación con el sistema, con el sector privado. Hay una inversión de tiempo y de recursos que garantizan otro tipo de necesidades, que es el modelo que hoy en día el Estado está planteando. Y yo concuerdo totalmente con usted, porque este tiene que ser un diálogo de Estado, no de gobierno, que permita que ese adolescente tenga un ambiente protector en su casa. Requiere que los gobiernos se interesen en la dinámica familiar. Nosotros en el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, estamos fortaleciendo el programa de acompañamiento familiar. CENIAF tiene un programa de acompañamiento familiar también que estamos rescatando, Álvaro. Yo tengo que ser honesto. Estas no son cosas que estamos descubriendo. Han estado allí, pero no han sido la prioridad. Entonces, en este momento, y pongo un ejemplo muy sencillo, Red de Oportunidades, que es visto como un subsidio y le ofrece esta transferencia económica a 40.000 familias, tiene una corresponsabilidad, que los niños menores de edad vayan a la escuela.
¿Qué nos encontramos nosotros? El niño no va, desde el MIDE se le suspendía el programa, pero no se hacía absolutamente nada para garantizar la reinserción de ese chico al sistema educativo. En este momento, la articulación del Ministerio de Desarrollo Social es obligatoria. Si usted detecta en Red de Oportunidades que un niño está fuera del sistema escolar, es nuestra tarea articular con Meduca, llegar a esa comunidad y garantizar que el niño vuelva, porque es generar un entorno protector. Entonces, cuando nosotros hablamos de estudiar sin hambre, PASEU, los programas de asistencia y la articulación con ONGs que están haciendo el trabajo en el territorio, luego la pregunta que nos queda es, nos falta una tarea pendiente. Pongamos la mirada en la autoridad local, porque aparte de presencia, también tienen recursos. Ojo, 2018 quedaron 164 millones de dólares sin ejecución de la en los fondos descentralización. solo en descentralización por proyectos no ejecutados. Entonces también hay un grado de corresponsabilidad. Están y un trabajo que matando, hacer. con eso están matando la gallinita de los huevos de oro, porque lucharon y pelearon por el tema de la descentralización. Ahora tienen los recursos y no los están utilizando, y eso es sumamente peligroso, señoras y señores, con tantas necesidades que hay en las comunidades de este país. Entonces quiere decir que vamos a tener que nombrarle un administrador a cada junta comunal o a cada municipio para que puedan llevar adelante las obras, porque no tienen la capacidad administrativa para llevarlo. La verdad es que muchos municipios no la tienen. No la tienen. No la tienen, entonces se va a tener que nombrar a alguien que haga ese trabajo, que gerencie los municipios, porque ciento y tantos de millones de dólares, ¿me está diciendo usted? 164, que no 2018. se ejecutaron en el 2018. ¡Wow! Lamentable esto. Vamos al Ministerio de Seguridad nuevamente, Jonathan Rick. El trabajo que se está haciendo por parte de este ministerio con el tema de las pandillas y el impacto que el pandillerismo tiene en la delincuencia que tenemos hoy día en Panamá, ¿está totalmente vinculado, relacionado? Bien, quiero iniciar retomando algunos puntos que señalaron los compañeros respecto a la realidad nacional. Lamentablemente, durante años ha habido una política de improvisación. Nosotros en ese sentido estamos buscando generar políticas de Estado orientadas a generar mecanismos de intervención social, orientados a fortalecer la familia, la educación y una rehabilitación integral para atacar de frente el fenómeno de la criminalidad. Hablar o no de que estemos mutando hacia las maras puede ser cierto, tomando en consideración que el delito no desaparece, sino que se transforma. Y esa es la dinámica social en el mundo, en donde las personas buscando pasar desapercibidos generan mecanismos para pasar por alto los controles que la sociedad establece como mecanismo de seguridad. ¿Cuál es el fin de la pena? El fin de la pena, entre otros, es sancionar, prevenir, disuadir, rehabilitar y reintegrar a ese sujeto a la sociedad. ¿Estamos realmente haciendo eso en este momento para decir que no se están facilitando los elementos que generan delito? La humanización del sistema penitenciario, que es cierto, en algún momento de la historia se ha generado un maltrato a estos seres humanos que por una u otra razón han delinquido y que son llevados a un sistema que les debe permitir rehabilitarse y reintegrarse. Pero pasamos de un sistema perverso a otro sistema más perverso, porque actualmente no se le garantiza el resarcimiento efectivo a las víctimas del delito. No hay certeza del castigo. Es un secreto a voces que los acuerdos de pena no han solucionado el problema ni de la mora judicial, ni de del impacto que minimice la incidencia de los actos delictivos. Y tenemos un sistema penal acusatorio que la gente hoy día lo percibe como un sistema penal absolutorio. Lamentablemente. Por decisiones que están tomando los jueces en beneficio precisamente de los que delinquen y no de las víctimas. Así es. Entonces, claro que eso genera percepción de inseguridad, porque tampoco es un secreto de que en los últimos días han habido hechos que generan un temor evidente, sensación de inseguridad,
pero tenemos una administración de justicia que tiene que generar cambios estructurales profundos para garantizar que la certeza del castigo sea efectiva y que las personas al ser sancionadas sepan que van a tener que asumir la responsabilidad de sus actos, lo que no se da. Entonces esa triada de familia, educación, administración de justicia y una rehabilitación integral tiene que ir paralela. No puede ser que una despegue de la otra porque no hay una respuesta consona para generar un equilibrio en el comportamiento de las personas que han hecho del delito su modo de vida. Cuando se habla de mutación del delito, muchos de ellos, por ejemplo las maras, en la actualidad hay un estudio evidente en donde han mutado de no tatuarse, por ejemplo, para no ser identificados. Y muchos de ellos, como lo señalaron en la mesa, pasan desapercibidos como empresarios, como ejecutivos, como estudiantes, como profesionales de cualquier disciplina que hay en el mundo y pertenecen a una organización criminal. Pero va ligado o va de la mano de la falta de certeza del castigo, porque tampoco es desconocido que muchos se valen de subterfugios legales para que se les brinde la posibilidad de llegar a un acuerdo de pena sobre pretexto de delatar, de dar información privilegiada que muchas veces los exculpa o los declara inocentes de un hecho en un momento dado. Entonces, he mencionado todo esto porque el Ministerio de Seguridad en ese sentido está desarrollando el Plan Integral de Seguridad Ciudadana, que está orientado a fortalecer la relación o la corresponsabilidad que habló el compañero entre el Estado, la empresa privada, los gobiernos locales, la fuerza pública, de la mano de la familia, la comunidad, la iglesia, las escuelas, los líderes locales, la empresa privada, y que cada uno asuma la responsabilidad que le corresponde para atender el problema de la criminalidad. Ok, Danilo. Bien, estamos ante un problema profundamente complejo. Los efectos de la criminalidad se notan a partir de la convergencia de una serie de factores. Yo los he llamado en mis estudios factores causales. En el primero de esa lista de 7, podríamos hablar hasta de 8 factores hoy día, porque hay uno que yo lo he subdividido. En el primer lugar yo pongo la disfunción educativa. En realidad eso deberíamos llamarlo el colapso o la debacle educativa. Cuando uno estudia el fenómeno desde el punto de vista regional, tú te das cuenta que son los países donde ha habido o hay en el presente violencia criminal exacerbada, tipo Salvador, Honduras, Guatemala, México, o estados de Sudamérica, como por ejemplo Río de Janeiro, Sao Paulo, lugares muy violentos, Caracas. Tú te das cuenta que hay patrones similares. Primero hay una historia de violencia instituida, hay una institucionalización de la violencia y la violencia evoluciona en la historia de las sociedades. Estos países del Triángulo Norte, yo que tuve la oportunidad de estudiar en Guatemala, nada menos que en la época de los 70, imagínate, eran gobiernos, realmente era de temor aquello. Vivir, era una lotería vivir en esos países. Entonces, llegaron al punto de tener un sistema judicial encapuchado, en el que en el mismo día ocurrían 4 cosas. En el mismo día se te apresaba, se te juzgaba, se te sentenciaba y se te ejecutaba. Eran los llamados jueces sin rostro. Así es, así es. Porque pasamos por conocer este tipo de experiencia, tú dices, lógico, en una sociedad donde tú tienes la violencia instituida, luego tú tienes efectos de esa violencia instituida. Y conocer el fenómeno de las maras implica dominar todo esto. ¿Qué pasó con quienes salen huyendo? ¿Por qué salen huyendo? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre en Estados Unidos? ¿Por qué se conforma este tipo de organización? Y luego el efecto de rebote en la sociedad. Panamá tenemos nuestro fenómeno criminal criollo, obviamente influido por la dinámica internacional, pero tenemos nuestros propios patrones de comportamiento, tenemos nuestra propia historia criminal.
Desafortunadamente para los gobiernos esto no ha sido un tema más que un ganchito en la oferta política que pueda tocarse para atraer votos. Esa ha sido la triste realidad en el patrono del abordaje. Y se lo digo con propiedad al público porque a mí me tocó trabajar en el parto del programa de seguridad integral. Estaba usted también en la policía en aquel entonces. Y en 4 gobiernos tú notas cómo el programa se fue perdiendo, se degeneró, se utilizó, ahora está tratando de ser rescatado. Y para quienes lo conocemos, pues sabemos lo que este programa puede dar. Obviamente el gobierno, tal vez en el desespero, en la demanda social, por el hecho de enfrentar lo más visible del problema. Ojo, la violencia es lo más visible de un problema. Es la parte visible de un problema que tiene una profundidad y unas raíces muy, muy ocultas. Como es lo más visible, el aparato político reacciona ante eso, pero deja de lado los factores enraizados, aquello que no se ve. Y el abordaje de la disfunción educativa, que es uno de esos 7 factores realmente de fondo, sigue siendo un problema no resuelto, que yo lo llamo la llave inicial de la tubería. Lógicamente el gobierno tiene que hacer algo aquí donde la tubería termina, y ese algo tiene que ver con cosas como cómo vamos a enfrentar la reincidencia. Todavía nosotros como Estado no resolvemos el problema de la reincidencia criminal, que en Panamá pesa mucho, ¿eh? Por encima del 65% de las personas que están detenidas Son reincidentes. salen en libertad y vuelven a Exacto. delinquir. Reincidente y Entonces, multirreincidente. el Estado no se ha planteado resolver ese problema. Así es. Y mientras tú no tengas una estructura estatal que aborde el problema de la reincidencia contundentemente, también estamos chuecos de zapata. Luego tienes el otro problema. Eso está al final, esa es la parte final de la tubería. Pero al principio de la tubería tienes la disfunción escolar. Vamos a la pausa Ok. y seguimos con esto. Avanzamos, señoras y señores, seguimos hablando del tema. Bien. Entonces, como te decía, al final de la tubería tienes el problema de reincidencia no abordado adecuadamente por el Estado. Pero en la boca de la tubería, de la llave, que no acabas de cerrar, tiene una disfunción educativa. Una disfunción educativa terrible. En el año 1991 fui convocado por una persona que yo admiro mucho, el arquitecto, uno de mis maestros, el arquitecto Jorge Ricardo Riva, porque a él le preocupaba cómo podría revitalizarse el casco viejo. Para él el casco viejo de la ciudad no era solamente el corregimiento de San Felipe, era San Felipe, Chorrillos, Santana, Caledonia y Curundú. Y él diseñó una estrategia. Y me tocó a mí hacer la parte social, la parte de investigación social. Y en ese entonces detectamos la matriz de lo que es hoy día estudiar sin hambre. Cuando fuimos a encuestar a la gente, porque nos dimos cuenta que había muchos niños tirados en la calle, haciendo nada, jugando todo el día en el parque, correteando por allí. ¿Por qué esos niños no van a la escuela? ¿Para qué? ¿Para qué? Dándole vuelta al asunto, fuimos a una segunda ronda de investigación y le dijimos, mire, si su niño comiera en la escuela, usted lo mandará a la escuela. ¿Qué? Lo arrastro para que vaya para la escuela. Hubo gente que me decía, le doy un chut para que vaya para la escuela. ¿Por qué decían eso? Porque era la forma de descargarle la responsabilidad al Estado. Ya yo, padre, sé que alguien le va a dar libertad, mándalo para allá y yo me desvinculo de él, porque eso me lo resuelve otro. Entonces nos dimos cuenta que la mejor forma de atar a un niño a la escuela, no es la comarca, no, vea, aquí, Áreas urbanas. Ciudad de Panamá, era que el niño comiera. Nada nuevo. Alianza para el Progreso había apoyado a los estados en la década del 60 con la dotación de presupuesto y de alimentos físicos, o sea, había la famosa leche care, Yo me acuerdo. para que las escuelas tuvieran buena esa este leche. servicio. Buenísima. Yo tomé bastante. Mucha gente productiva, oiga, puta leche care. Entonces, fíjate, eso fue en el año 91. Ya hace más de una generación ciudadana. Entonces, el programa Estudiar sin Hambre es un programa beneficioso, prometedor.
está desprovisto de algunos puntos clave. Hay roturas en el programa que hay que sellarlas. Hay que sellarlas, porque si no el programa puede dar al traste. Puede dar al traste. Como está dando al traste las becas universales. Cuando tú te pones a revisar los efectos de las becas universales, es para llorar. O lo que concomitantemente está ocurriendo con las becas universales es hacer lo que hacía Pablo Escobar, es plata quemada. Es plata quemada en una hoguera para calentarse. Y bueno, no se mide nada. No. Yo he estado tratando de medir y la concomitancia Es que es hay más negativos que positivos. Es para llorar, realmente es para llorar. Eso no quita que hay ejemplos de gente que ha levantado sus hijos con esa beca, pero cuando usted lo ve desde el punto de vista estadístico, se dice, esto es plata quemada. ¿Ok? Y no lo digo para atacar a los administradores del Estado, lo digo porque todo esto se puede corregir. Y yo creo que el planteamiento del programa como ese es la forma de corregirlo, pero tienes que sellar los programas, porque hay puntos débiles. Por ejemplo, tú tienes, en la tubería educativa, tú tienes ciertas roturas. Y perdonen que asemejo el sistema educativo con una tubería de agua, la del IDAN, que sirven para esto perfectamente bien. Hay muchas roturas. La primera rotura, ¿sabe dónde se va? Se da en el primer grado. Primer grado. Ahí, inmediatamente. Cuando empiezan a gatear prácticamente. En el primer grado tú tienes lo que injustamente nuestro Estado llama deserción. Por amor de Dios, ¿cómo le vamos a llamar deserción a niños de primaria? Eso no es deserción. Falta de Eso es responsabilidad. expulsión. El sistema expulsa a los niños, los tira a la calle. Deserción es un término muy, muy cómodo. Tú te fuiste, tú desertaste. Si no tiene El criterio. Estado pues. tiene que cambiar esa nomenclatura ¿Y por qué? porque esa nomenclatura nos pone a dormir tranquilo encima de la tragedia. No es legítimo dormir tranquilo encima de la tragedia. ¿Por qué un niño de primer grado deja de ir a primer grado? Luego tienes otra rotura Papá y mamá. al término de la primaria. Y la más catastrófica la tienes precisamente entre primer y segundo año, lo que se daría ahora el séptimo y octavo grado. Hay otras más. Son 5 puntos, pero esta es la peor. Entonces tú tienes que enfrentar eso con certeza cirujana, con precisión cirujana. A la par, tú tienes que exigirle responsabilidad ciudadana a los padres. Porque no va a haber cambios tampoco si no hay ciudadanos distintos. Y los ciudadanos más importantes aquí no me lo van a creer quiénes son. ¿Sabe quiénes son? Los de la tercera edad. Gente a la que el Estado ni siquiera lo registra en el radar para esto. No aparece en el radar. Miren, la mejor mano de obra para que nuestros niños sean niños sanos es la gente de la tercera edad. Pero es gente hoy en día maltratada, olvidada, achurrada, vuelta a leña. Pero ellos son los que nos pueden garantizar niños sanos y protegidos. Pero nosotros como sociedad no sabemos cómo darle mérito a eso. Tiene que haber toda una reconstrucción de las políticas sociales. Yo no estoy diciendo que tenemos que condenar a nuestras abuelas y a nuestros abuelos a que tengan que hacer una segunda ola de maternidad. No, tenemos que aprovechar su sabiduría, su experiencia y su tiempo en cosas que otros estados sí lo están haciendo. Además, hay un factor que el Estado no lo tiene que poner, lo ponen ellos mismos, que es el afecto. Un gran problema del niño pandillero es un niño que anda desprovisto de Carencia de afecto. Funciona con un déficit de afecto terrible. Eso te lo pone de gratis la abuela. Tú le preguntas a cualquier pandillero, ¿quién ha sido la persona más importante en tu vida? Mi abuela. Y la abuela. No la mamá. Que fueron los que criaron a esos muchachos. Era la que le... Ahora, el rol de la abuela ha ido cambiando en las áreas urbanas, en los centros urbanos. Sobre todo en los centros urbanos del cinturón de expulsión, lo que se llama marginalidad. Nuestra abuela, que era una abuela sesentona y que podía estar, ya estudiaste, ya te bañaste, ¿para dónde vas? ¿Ya hiciste la tarea? ¿Con quién va? Esa abuela no tiene nada que ver con la abuela que tiene 35 años. No, y lo que está- abrazaba, le da afecto. Exacto, Estaba afecto. preocupado. Que el con muchacho. 35 años de edad Así es. ya es abuela, pues ya tiene nieta. Esa abuela tiene otra cosa, está en otra onda, tiene otras necesidades y otros problemas. Entonces repetimos el ciclo de la marginalidad,
Porque una abuela a los 35 significa que la niña a los 16 es madre y ese chiquillo que nació es la certeza de que el problema no se va a solucionar. Por lo tanto, debemos tener una política dirigida a atender eso. Todavía estamos discutiendo si las escuelas deben o no dar educación sexual. Yo diría que esta es una discusión tan torpe, porque ni siquiera es un problema de educación sexual, es educación. Póngale usted el apellido que quiera después, si sexual, si astronómica, si matemática, es educación, nos hace falta educación. Ese es nuestro gran déficit social, pero como Estado manejamos esto desde el punto de vista únicamente político. Y educación de esa que se da en la casa. Hogar. Es la mejor. Toda la Educación para la mantequilla. vida. Esa es la mejor, esa es para exacto. toda la vida. Que es la que más nos pueden aportar los abuelos. Exactamente. Porque tenemos que admitirlo en el diagnóstico. En el caso nuestro, mis abuelos no fueron a la escuela. Que en paz descansen los padres de mi padre. Pero eso no les quitó sabiduría. Tenían una sabiduría Exacto, gigantesca. exacto. Eso no les Y quitó sabiduría. transmitían, esto está bien, esto está mal, no haga eso, haga esto. O sea, eso es lo correcto. Oiga, ese lápiz que llegó aquí a la casa, en casa ¿Quién le también, pregunta a un niño? ¿Tú quién sabes el es ese interrogatorio lápiz? que había en mi casa? ¿Ese Si nosotros lápiz dónde lo llevábamos sacó? una cosa nada más, el Exactamente. Ahora, oye, pero qué bien, al fin traíste algo aquí. Si llegas con un lápiz aero. Crisis de valores. ¿Ves? y le cuento, hace unos días atrás, a uno de los empleados que trabaja en el negocio que nosotros tenemos, se le perdió el celular, lo dejó olvidado en el baño. Y fuimos a buscar las cámaras. Y cuando me percato, porque vimos el momento en que el empleado sale del baño y lo seguimos hasta que entrara la siguiente persona. La siguiente persona era un niño, podía tener de 9 a 10 años. Y se ve clarito cuando el muchacho sale con el celular en la mano y lo guarda en el bolsillo. O sea, y se queda callado. Ese muchacho llega a su casa con ese celular. Nadie le preguntó Y nada. nadie le preguntó absolutamente nada. Y anda tú a decirle y él llegó con su papá y su mamá al negocio. Dile tú al papá y a la mamá que eso pasó para que tú veas el problema en que tú te metes. Y mira, nada más para cerrar esto, ¿no? El problema del pandillerismo de rebote le pega a la escuela. Porque ¿qué ocurre? Hay docentes que están trabajando con miedo en lugares en los que se exponen a graves consecuencias. O sea, la escuela es uno de los factores causales y es uno de los escenarios de efecto. Porque asegurar el entorno escolar implica otro esfuerzo gubernamental. Estudiar sin hambre tiene que estar casado con la vida comunitaria tal cual como tú lo has planteado. Ahora, ¿cómo dotar a una escuela de aquello que se necesita? Tan simple como vamos a hacer un comedor como Dios manda, cuando a los 30 o ¿qué 30 días? A los 15 días te la están saqueando la propia gente de la comunidad. Entonces, esto es más complejo de lo que uno se imagina. Entonces, tú tienes que montar un plan que implique la dotación de la escuela, la incorporación comunitaria, el blindaje de la escuela para que la vulnerabilidad de la escuela no se vea afectada y el Estado no termine financiando a la delincuencia. Jonathan. Sí, en ese norte que habla Danilo, es importante considerar también que la aplicación de la pena en los jóvenes en conflicto con la ley tiene que incorporar a los padres. ¿En qué sentido? En que los papás asuman la responsabilidad de sus hijos. Porque un menor de edad, como bien lo señaló él, de 6 años, 7 años, que es cuando empiezan a ver esos mecanismos dañinos de perturbación a las futuras generaciones, tienen la responsabilidad de atender al hijo por parte del papá. ¿Qué hace una criatura de 7, 8 años a las 9, 10 de la noche en la calle? Yo recuerdo que a las 8 de la noche había hasta un programa que lo mandaba a uno a dormir directamente. Y a las 7, 6 de la tarde ya uno estaba cenando y yéndose a acostar. Hoy Y en nos día, decían la los batida. papás, con la ley que señaló el comisionado, se tergiversó todo lo que es la administración y la responsabilidad que tiene el papá de atender a sus hijos. Y cuando se sanciona en un momento dado a un joven, se le estigmatiza y se
señala que es responsable de sus acciones, pero ¿dónde está ese papá y esa mamá para evitar que el niño caiga en riesgo social? Y el riesgo social asociado también, porque se ha satanizado la pobreza, cuando no debe ser, porque el riesgo social no es solamente por temas económicos, tiene clase sino por social. el tema afectivo, como lo señalaron aquí, que incluye riesgo social, porque hay jóvenes en conflicto con la ley que pertenecen a sectores de medio y de alto ingreso. Pero eso tiene una cifra negra porque no se cuantifica por el temor a la vergüenza familiar y lo que significa exponerlo en ese sentido. Aquí se ha creado un mito, Jaime, te doy la palabra y también para que digas lo que ibas a decir y me hables de lo que yo te planteo, de que no puedo castigar a mi hijo porque si no el código de la familia, o no puedo llamarle la atención a mi hijo porque el código de la familia. A mí, yo tengo hijos de 21 y 19 años y el código de la familia en mi casa es mi código y el de mi esposa. Y ahí están los resultados. Tengo una hija estudiando medicina y un hijo estudiando 2 carreras, Derecho y Negocio. Y ese ha sido el código que hemos implementado, que es el código con que nos crearon a nosotros, el código de mi papá y el código de mi mamá. Y que es el código con que educaron a mi mamá y con que educaron a mi papá. Coincido plenamente, y es un consenso de la mesa con lo que señaló Irving, de que la Ley 40, temprano en el año 94, cambió toda la dinámica social y familiar en este país. Yo fui uno de los que incluso mandé por escrito, en ese tiempo fungía como director de la PTJ, mis observaciones, mis críticas y mi opinión sobre el nefasto efecto que iba a producir esa ley en nuestra sociedad, y eso está en los récords, en los archivos de la Asamblea. Pero el código dice en algún lado que tú no puedes llamarle la atención o castigar a tus hijos. Exactamente, le quitó esa autoridad. Y recuerda que la Ley 40 ha sufrido varias modificaciones a través de las últimas décadas, pero en su versión original fue la expresión más nefasta de cómo se le restó al código del cual todos aquí en esta mesa estábamos acostumbrados, que era el chancletazo y el coscorrón. O sea, cuando tú estabas mal, te caía enseguida. Esa autoridad se le restó. Con la mirada. Correcto, te decían qué hacer y qué no hacer. Ya uno sabía leer las y se miradas. Convirtió entonces, tal como lo dijo Hernández Ceballos, en un problema generacional. Mira, yo me gradué temprano en los 80 y mi primer trabajo fue en el tutelar de menores. Y a mí me tocó procesar como fiscal a toda una generación, te recuerdas, los medias, ¿no? Media Luna, Media Maid, que luego, 10 años después en la PTJ, me los encontré ya como adulto. Y en la práctica profesional me he encontrado a sus nietos e incluso, como dice Ceballos, hasta sus bisnietos. Y no todo es malo. Yo todavía me encuentro con aquellos, no puedo decir que compañeros, pero sí aquellas personas que en un momento me tocó procesar, y muchos de su descendencia son médicos, son profesionales, pero saben que siguen teniendo dentro de su familia las ovejas negras. Y mira, cuando yo hablo con algunos de ellos, me causa tristeza de que cuando ven que entre su descendencia hay médicos, hay profesionales, pero cuando yo les señalo, sí, pero este nieto que tienes en tal parte está comandando tal pandilla, la sonrisa se les va de oreja a oreja porque ellos se ven retratados en su juventud cuando eran ampones en ese nieto o en ese bisnieto que es el que lo está representando. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Miren, yo quiero volver a encender las alarmas sobre el tema principal, las pandillas y su posible proyección hacia las maras. ¿Qué podemos hacer? A mi juicio, sacar ventaja de que somos un país de una escasa población, 4 millones. Si nosotros agarramos toda la población delincuencial en este país, créanme lo que no llegamos ni siquiera al 0.00% de la población. Entonces, es en la toma de la decisión política y en ponernos como sociedad los pantalones largos. Yo comparto lo que dice Rix, de que uno de los fines de la pena es rehabilitar, pero en mi concepto hay ese 0.007% de la población que tú no lo vas a poder rehabilitar. Sanción. Y ahí entra el otro fin de la pena, segregar. Y para mí, cuando yo escucho el concepto segregar, viene a mí la isla Coco. Miren, la mayoría de los países están volviendo a las islas como centros penitenciarios para definitivamente ubicar allí a las personas que por su alta peligrosidad
y porque han puesto su inteligencia a trabajar en la organización y en volver sofisticadas estas bandas criminales, ya tú no lo puedes reintegrar a la sociedad. Tienes que segregarlo. Y es lo que dice Rix, hay que buscar las iniciativas legislativas para disfrazar la cadena perpetua en sentencias realmente severas. Eso es una de las primeras medidas que el gobierno y la sociedad debemos tomar en conjunto. Y la otra, muy respetuosamente se lo indico a los entes de seguridad del Estado. Miren, hay que invertir en la inteligencia para penetrar las bandas y las pandillas. Aquí, la administración pasada tomó como ejemplo la labor municipal de algunos alcaldes de Colombia y sobre todo puso como estandarte la de Giuliani en Nueva York. Es cierto, previo a Giuliani, la ciudad de Manhattan estaba sitiada, estaba tomada por las pandillas. Y Giuliani logró no solamente que en el presupuesto municipal de su municipio destinar el 60% a la labor de inteligencia de los recintos policiales, sino que él logró también captar fondos federales para que las policías realizaran labores de inteligencia. Pero cuando Giuliani, y él lo dijo aquí en un hotel de la localidad, cuando él hizo del conocimiento público que estos dineros iban a ser utilizados sinceramente para comprar a los famosos sapos, aquellos miembros de esas pandillas que terminaron sapeando, delatando, poniendo en manos de las autoridades para que judicializaran a sus propios compañeros. Lo hizo 2 años después de que inició como administrador, como alcalde de la ciudad de Nueva York. Y aquí en Panamá fue al contrario. Nosotros vimos un presidente que en el primer día de su gobierno se fue a Colón y dijo, Barrio Seguro va a darle $60 por mes a todos los pandilleros, los llamo a que vengan acá. Entonces, ¿qué sucedió? La mayoría de los pandilleros comenzaron a reclutar a sus primos, a sus vecinos, y le dijeron, hey, mira, ve allá y dile que tú eres Toquimuere, tú eres Bagdad, tú eres todo. Y entonces comenzamos a reclutar a muchachos que en realidad estaban en riesgo social, pero no eran miembros de la pandilla. Y se fue la plata por la alcantarilla. Entonces, mi recomendación de esa mala experiencia es que las actuales autoridades hagan un estudio serio de cómo penetrar esas pandillas y destinen una partida presupuestaria realmente fuerte a lograr que el Consejo de Seguridad, la DIJ con su sección y la Policía Nacional de Investigaciones con relación a las pandillas y a la Policía Juvenil hagan un trabajo fino, sofisticado, en base a la inteligencia. Y quiero hacer una propuesta para terminar muy puntual. Miren, señores diputados, si ustedes de verdad quisieran ayudar a este país, agarren esas partidas que tienen para nombrar a los famosos promotores deportistas y dense cuenta que en todas las canchas, los gobiernos no terminan de construir una cancha muy bonita, sintética y todo, la pone ahí y se van. ¿Y quiénes son los que se han apoderado de las canchas? Las pandillas. Allí están reclutando desde temprana edad, 8, 10 años a los chicos. Pero si ustedes, diputados, por ley, una ley que ustedes mismos propongan, los obligue a ustedes mismos a nombrar sobre todo a los sargentos que se van jubilando de la Policía Nacional y a aquellos oficiales de tropa, o sea, sargentos que llegan a teniente, a subteniente y se jubilan, y que estén en muy buenas condiciones físicas, porque la mayoría de ellos se están jubilando entre los 50 y los 55 años, y los nombran promotores deportistas. Esa gente sí va a controlar los barrios y sobre todo las canchas. ¿Saben por qué? Porque en primer lugar, sus condiciones físicas los ha hecho toda su vida deportista. En segundo lugar, ellos viven, compran, toman el mismo bus de los barrios en donde están esos muchachos que están siendo reclutados por las pandillas. Si esos promotores son excompañeros de los 4 componentes de la fuerza pública, yo estoy absolutamente seguro que va a funcionar como funcionó en Colombia y como funcionó en Nueva York, que la sola presencia de un policía jubilado va a espantar de las canchas deportivas y de los barrios y nos vamos a reposesionar de los espacios públicos que hemos perdido porque las pandillas se han adueñado de ellos. Porque los diputados están nombrando a sus choferes, a sus queridas, a sus sobrinos, a sus tíos, que nunca pisan una cancha. Entonces, por ahí también se va el chorro de plata. Bien, vamos a la pausa y regresamos con Rafa y Danilo.
Bien, seguimos adelante. Ceballos, ¿quería aportar algo? Sí, mira, cuando se toca el tema de la seguridad, el tema de las pandillas, casi siempre el enfoque se va a los dos extremos principales. El reclamo a los estamentos de seguridad, a la policía, qué están haciendo, cuál es la estrategia, por qué no hay más operativos, por qué no hay más allanamientos, dónde está la unidad antipandillas, y el reclamo al Estado de dónde están los programas preventivos de prevención primaria, los esfuerzos que se están haciendo para evitar la deserción escolar, dónde está el deporte, dónde está la cultura. Y cuando te pones a ver, el MIDES tiene un montón de programas principalmente enfocados en prevención primaria. La mayoría de los programas son de prevención primaria. Y los estamentos de seguridad, en muchísimos los casos que se dan, tú ves que se da una situación y principalmente la policía da con la captura de los involucrados en un periodo de tiempo relativamente corto, bastante rápido. Y nos olvidamos un poquito del componente en el medio de la justicia. La justicia en Panamá, el nivel de impunidad que tenemos en Panamá y el mensaje que estamos mandando de que no existe certeza del castigo es enorme. Y de nada sirve el esfuerzo que puede hacer la prevención primaria y el esfuerzo que pueden hacer los estamentos de seguridad si el mensaje que estamos mandando es que cometer un delito paga y que te vas a salir con la tuya. Entonces, por el tema de la justicia, creo que hemos fallado por muchísimos años en verdad invertir en que haya un mensaje claro de que si tú cometes un delito, la sanción va a ser ejemplar y no te vas a poder salir con la tuya, no vas a poder tener esa impunidad a todos los niveles, en los barrios y en las más altas esferas también. Así es. Ese mensaje que se le está mandando al pueblo, que delinquir paga, es un mensaje pésimo que tú escuchas en los barrios, como los muchachos dicen, hey, ¿cuál es el problema si aquí nadie va preso? ¿Por qué no voy a hacerlo? ¿Por qué no jugármela Es lo que si aquí, siempre ha dicho si aquí usted. nadie va preso? Perdón. Y por el otro lado, por más que estoy 100% de acuerdo con el tema de segregar a esas manzanas podridas, que nadie los va a sacar de ese mundo y que hay un porcentaje de las personas que están en este mundo que no son rescatables, por más que yo soy una persona que está 100% convencida de que la resocialización juega un rol ejemplar en el tema de la seguridad, yo estoy muy claro de que hay personas que simplemente nunca lo vas a poder cambiar y no les interesa en lo más mínimo cambiar. Pero lamentablemente estamos hablando de alrededor de 7.000 personas que están involucradas supuestamente en el tema de las pandillas en Panamá y 18.000 personas que hay en nuestras cárceles y que no se van a quedar en esas cárceles para toda su vida. Van a regresar a la sociedad. Cometieron un delito, se les impuso una condena de 3 años, de 5 años, de 7 años. Van a salir y muchas veces van a salir con la mitad de la condena o con 3/4 de la condena. Y si no hacemos, y si pensamos en que no, vamos a segregarlos, vamos a mandarlos a Punta Coco, a donde sea que los mandemos, en algún momento van a regresar a nuestras calles. Y donde estamos fracasando grandemente es en resocializar a ese porcentaje que está dentro de esos centros penitenciarios, que sí es rescatable. Y yo sí tengo que decir, y con mucha autoridad de causa, de que hay un porcentaje alto de esta población que sí es rescatable. Nuestra fundación hoy en día está insertando laboralmente a personas que vienen de nuestros centros penitenciarios, que vienen de estar en conflicto con la ley, a 20 personas al mes, todos en la empresa privada, 240 personas al año, que están trabajando en hoteles, que están trabajando en empresas de distribución, que están trabajando en restaurantes, que están trabajando en toda la industria y que son la prueba de que sí se puede. Simplemente hace falta generar esas oportunidades para que esas personas que tienen el interés de cambiar su vida puedan hacerlo. El problema está en que cuando tú sales de la cárcel, sales con un récord policivo, sales sin ningún tipo de capacitación, sin ningún tipo de proceso científico de resocialización. Un plan de vida. Cuando tú vas a tocar puertas, ¿quién te da esa oportunidad? Y encima, lo normal es que el empresariado, y se entiende, tenga temor de dar esas oportunidades. Pero cuando a esa persona tú le presentas un expediente donde dice, mira, esta persona pasó por este y este taller, aquí está su evaluación psicológica, aquí está un trabajador social que le levantó todo su perfil, esta persona ha pasado por talleres de manejo de la ira, ha pasado
tiene un doping negativo, tiene el apoyo de un trabajador social, estuvo siendo capacitado en soldadura, en construcción, en albañilería. Esa persona yo te la voy a presentar y se le va a brindar un proyecto de acompañamiento por los primeros 6 meses que trabaje contigo. Ya ahí el escenario cambia. Y gracias a eso hoy en día hay más de 150 empresas que están contratando a personas provenientes de nuestros centros penitenciarios. Se puede, simplemente lo que hace falta es quizás dejar un poquito la política a un lado y trabajar callado, olvidarnos de las cámaras y del show, simplemente hacer el trabajo. Aquí el señor Abad no me va a dejar mentir, él mismo contrató a una persona proveniente. Dos. Tengo 2 en mi oficina. 2 personas trabajando en su empresa y así Corporación Medcom tiene personas aquí trabajando que salieron de centros penitenciarios y se puede. Ya Sí. la que me mandaste primero es abogada. Mira. Titulada. Te la voy a llevar No un me, día. no me habías contado, Sí. pero así hay muchísimos testimonios de que sí se puede. Lo que hace falta es voluntad. Ese tema del récord policivo, cuando salen de las cárceles, me lo han tocado en varias ocasiones muchachos con los que me encuentro cuando voy al mercado, a Merca, Panamá. Señor Álvaro, tenemos un problema. No podemos conseguir trabajo porque nos piden el récord policivo y a nosotros cumplimos la pena y apenas ven que fuimos detenidos en un centro penitenciario, ya inmediatamente nos rechazan la oportunidad de trabajar. Así que ayúdenos con eso, nos dicen los muchachos que se nos acercan, y yo creo que este es el momento para que eso sea revisado. O sea, tú tienes que seguir cumpliendo la pena después que sales de la cárcel, porque eso te queda ¿por cuántos años? 10 años. Por 10 años, Dependiendo del delito. Así que eso tiene que revisarse, yo creo, de una u otra manera, dándole una nueva oportunidad a esta gente. Irving. Bueno, ahí Para conclusiones. Hablaste del tema de los extremos y la parte intermedia. Voy a retomar algunas cositas que nosotros, un grupo hacemos pensamiento, nos reunimos y después le voy a dar una noticia de lo que estamos organizando, un grupo de comisionados. ¿Qué ocurre? Yo pienso que cuando se elimina la PTJ, que es la parte del medio que hablamos de la justicia, se crea una DJ, hubo un pensamiento, una proyección, todas las iniciativas son buenas, pero si tú no le das seguimiento, no estableces un indicador, no la evalúas para ver si está cumpliendo con el objetivo por el que fue creado, no vas a saber si valió la pena hacer el cambio o no. Entonces, se elimina la PTJ, se crea una DIJ, se crea un IMELF. Entonces, tú has separado como el alma del cuerpo, porque colocas la investigación criminal debajo, inclusive, de una organización que es parte de la criminalística. Y la DIJ la introduces dentro de un cuerpo que tiene otro tipo de formación, porque son formaciones diferentes. Y en el modelo policial panameño, nosotros trabajamos con un modelo estilo francés, básicamente, que es policía preventiva y la policía que investiga. Son dos policías separadas. Tratamos de llevarlo, unificarlo. En mi opinión, este modelo debe ser revisado. ¿Por qué? Porque cuando se va a hacer un levantamiento de una escena, el policía investigativo, él llega, él acordona, pero él no levanta la escena. Él tiene que esperar que venga el criminalístico. Y el criminalístico no pertenece a ellos. Entonces yo tengo que esperar que el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense lo envíe. Y ahí es donde se pierde tiempo, no hay una buena comunicación y eso dilata. Entonces a veces nosotros decimos, bueno, pero el juez no condena. Voy a analizar otro poquito. Nosotros acabamos de hacer un cambio de un sistema inquisitivo a un sistema que quizás debe ser mejor, más rápido, más expedito que el SPA. Todo eso está bien porque todas las iniciativas son buenas si van encaminadas a resolver. Pero resulta que no hemos llenado de una cantidad de fiscales o gente que son los que tienen, o que son los encargados de sustentar el caso ante el juez, pero no tienen la experiencia. Aquí se habló de sabiduría, que el abuelo no estudió, pero la sabiduría no es que es educación. La sabiduría no es la capacidad que yo tengo porque yo estudié en un lugar. No, la sabiduría la da el tiempo, la experiencia, la vida. Entonces, cuando un fiscal va a sustentar un caso, debe tener una experiencia
y debe ser capaz de convencer al juez que tiene enfrente de que esto es lo que ocurrió. Entonces nosotros nos vamos yendo un poco como de repente a atacar inmediatamente. No estoy diciendo que los jueces son santos. Lo que estoy diciendo es que atacamos inmediatamente a una figura dentro del sistema para que haya certeza del castigo, pero hemos dejado de ver si la propuesta, lo que se hizo, la decisión que se tomó en un momento dado, está rindiendo el beneficio o no. Si me preguntas a mí, me lo preguntas y dentro de mi experiencia, no. ¿Por qué? Porque antes en la experiencia que existía cuando había una PTJ, la PTJ, el mismo funcionario, él llegaba, levantaba la escena y empezaba a hacer sus requerimientos y se iban haciendo las pruebas de experticia. Pero hoy día nosotros eso nos demora más tiempo y muchas veces se pierden hasta evidencias que son importantes en la investigación. Entonces tenemos dos cuerpos separados haciendo una labor que debe de ser, debe encontrarse dentro de una misma cabeza. Y todavía más, sin temor a equivocarme, la medicina legal es parte de la ciencia forense. Entonces yo tengo hoy día, con el respeto del doctor Pachar, no sé cuál es, aparte de médico forense, si su pensamiento investigativo hacia esa línea aporta a la criminalística y aporta a la investigación de un hecho punible como director, porque él es parte de ese sistema, pero es una pequeña parte, porque yo tengo que investigar fluidos, huellas, hacer planimetría, levantar una serie de elementos que son los que se van a utilizar o que le llaman convicción para que el juez de garantía diga esta es la medida y hay imputabilidad y después presentarlo y poder imputarle casos a las personas. Pero mayormente esto muere porque no tenemos la capacidad y la capacidad no se tiene porque el sistema ha entrado de una forma tan abrupta, no se ha preparado a la gente y aparte de eso nosotros no previendo que tenemos un sistema penal acusatorio, hemos desmantelado o cambiamos el sistema investigativo de un hecho criminal en Panamá. Entonces pienso de que nosotros debemos evaluar, pero evaluarlo científicamente y no lo que ocurre siempre en Panamá, que yo digo, Jaime es bueno, pero ¿por qué Jaime es bueno? ¿Por qué Jaime es bueno? O sea, ¿de dónde me sale a mí que Jaime cumplió, que él llenó los estándares, de que él cumple con unos indicadores que estaban establecidos? Eso no existe. Y otra de las fallas que yo veo en el sistema es que el Estado invierte, esa inversión se transforma en gasto o en quema de dinero, como tú dijiste hace un momento. ¿Por qué? Porque yo vengo y voy a tomar el ejemplo del Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad puede decir, cualquier ministro, no estoy hablando de nadie en particular, dice, yo necesito 1.000 millones, 600 millones, 700 millones para funcionar. Voy a la asamblea, digo, no, porque necesito más aviones, necesito cámaras, necesito esto. No hay problema. Pero tú, ¿qué le dices al Estado? Porque esa plata no es de la asamblea, esa plata es del Estado y el Estado somos todos. ¿Qué tú te garantizas o qué me garantiza a mí que tú vas a hacer con ese dinero para que yo te lo pueda dar y aprobar? O sea, tú me tienes que convencer. Entonces, no hay nadie que va y dice, de verdad, yo este año, nosotros tenemos cuántos niños en la calle en situaciones de riesgo. Según los estudios, tenemos 10.000 niños. Para este año, nosotros con este presupuesto pensamos reducir esta cifra a 8.000 y lo vamos a hacer de esta forma. Yo tengo que trabajar para que ese indicador y darle ese seguimiento, yo llegue a esa cifra y yo cumpla con eso. Y eso es lo que me va a decir a mí que yo estoy invirtiendo bien mi dinero. Pero lo que pasa es que nosotros estamos viendo estadísticas que no controlamos y vamos corriendo detrás del fenómeno social que se llama delito. Entonces, hubo un muerto allá, hubo un muerto acá. Entonces, cuando tengo una acumulación de muertos, que tú dijiste que el hecho violento es el que se nota, por ejemplo, hoy termina el año y ahí en comparación, porque siempre nos comparamos con periodos anteriores, cifra por cifra, no vemos condiciones, cifra por cifra, hay 10 homicidios más. Entonces todo el mundo apunta y dice, no están haciendo su trabajo. Pero hay otras condiciones que yo no veo porque puede haber más desempleo, puede haber más deserción. O sea, una serie de factores que influyen o inciden en eso. Entonces quedamos corriendo detrás de la estadística, pero nadie hace un compromiso para recibir un presupuesto y entonces en base a eso poder funcionar. Reducir la estadística. Un minuto. Brevemente, quiero decir unas palabras en defensa del sistema penal acusatorio, no absolutorio, y ponderar lo que ha dicho brillantemente Irving. Miren,
Aquí tanto Rix como Ceballos hablan de certeza del castigo, pero nosotros como país cometimos un error histórico que ustedes tienen la oportunidad de corregir. Al desmembrarle, al quitarle a la Policía de Investigaciones, llámenla como la llame, de IJPTJ, su brazo investigativo, que es criminalística, eso es lo que está produciendo en su mayor parte los resultados decepcionantes y la impunidad que se está dando hoy. Yo no concibo un FBI, una Scotland Yard, Sin una criminalística. OIJ en Costa Rica sin el Departamento de Criminalística. Entonces, yo hablo con los jueces del sistema penal acusatorio y ya hay muchos que están siendo demandados civilmente por decisiones que tomaron que involucraban el arresto, el confinamiento de las personas procesadas. ¿Ustedes saben por qué? Porque lo que mal inicia y mal camina, mal termina. Muchas veces le llevamos a los jueces expedientes tan débiles, sin la contundencia de prueba, que ellos no tienen, aplicando en estricto derecho la ley, otra opción que liberar a personas que públicamente, y es un hecho notorio, son culpables. Pero lo que Entonces, más daño le está haciendo son los acuerdos de pena. Y después bueno, sí, entramos a ese debatir es otro eso. tema, Eso- pero, eso es pero lo sí, que más daño le está era haciendo una palabra actualmente. en defensa, más que de los jueces, del sistema. Tenemos que sentarnos todos los intervinientes, a ver en qué estamos fallando. Y esa es una gran falla, haberle quitado a la Policía de Investigaciones su brazo científico. Córdoba, para cerrar, que se nos Yo acabó el creo tiempo. que nosotros tenemos un acuerdo aquí, lo ha planteado Danilo, también el comisionado Irving. Nosotros tenemos que invertir las cifras. Invertir las cifras requiere realmente que nosotros empecemos a darle mayor prioridad a las acciones de prevención, que era lo que estaba planteando desde Jesús Luz de Oportunidad y la sociedad civil. Un dato importante que está más que ratificado es que esa participación de los niños, niñas y adolescentes está marcada más o menos a los 12 años, 12, 11 años. Por eso es importante aquí que nosotros captemos la relevancia de trabajar con primera infancia. Nosotros hemos entrado aquí con un mensaje fuerte por parte del presidente, también de la ministra Marcova Concepción, en materia de primera infancia. Pero no todo el mundo capta la importancia de esto. Es que si nosotros no empezamos a focalizar los esfuerzos en trabajar en el niño antes de los 5 años, ese ejemplo que tú pusiste, de ese niño ya de 9 años, llevándose un teléfono que no le pertenece, es producto de una inversión que no se hizo antes de los 5. Entonces nosotros tenemos que focalizar esos esfuerzos preventivos, pero también saber que cuando yo pretendo recoger al muchacho a los 12 años ya es tarde. No estoy diciendo que no hagamos nada. Hay que atender a los adolescentes, tenemos que fortalecer esos programas, pero la prioridad siempre debe ser trabajar con primera infancia. Yo creo que en esto es un esfuerzo colegiado que nosotros estamos y queremos hacer. Hay que sumar más actores. El MIDES tiene en estos momentos 92, 96 centros de atención a primera infancia a nivel nacional, pero tenemos que ir ampliando esa cobertura. Estamos lanzando este año más fuerte también el programa Cuidarte, que permite llevar este tipo de servicios a áreas en donde no hay un centro, no tiene una infraestructura. ¿Cómo hacemos? Entonces, vamos a fortalecer, y yo creo que es una oportunidad maravillosa para que sociedad civil, empresa privada y gobierno realmente planteen una estrategia que hay que articular con el Plan de Seguridad Integral y nosotros demos respuestas más contundentes que eviten que los adolescentes y las adolescentes, que también tienen participación, sigan siendo reclutadas por los grupos pandilleriles. Que esto más que pandilleril es narco. ¿Sí? Y en eso yo creo que estamos todos claros. Entonces, el enemigo ya no es esa pandilla de los 80, de los 90. ¿Todas las pandillas están vinculadas al narcotráfico hoy día? Yo no podría decir, yo creo que eso es una competencia realmente del Ministerio de Seguridad. Tenemos la percepción de que no, pero tampoco es menos importante decir que el modus operandi y la finalidad cambió. Entonces estamos también enfrentando que dentro de esos actores hay unos que están mucho más organizados. Ok. Y probablemente más organizados que algunas instituciones públicas. Entonces, ahí la importancia de poder realmente establecer mecanismos de inteligencia, que no solo es inteligencia policial, es que las estrategias de atención social que se lanzan de distintas instituciones, incluidas Meduca, MINSA, MIDES, realmente requieren pensamientos o pensadores de un alto nivel profesional y técnico con una experiencia importante que nos permita hacer que las estrategias que se lanzan sean efectivas. Se me acabó el tiempo. Un minuto para responderme esta pregunta que acabo de hacer. ¿Pudiéramos decir que todas las pandillas están vinculadas a la droga de una u otra manera? Sí, pudiéramos decirlo. Ahora, no es el concepto de droga que tenemos como la cocaína, por ejemplo. No. Te hablo de pintura, de barniz,
de los solventes para pintura. O sea, a esa escala los niños, estos que están en situación de riesgo, 11, 12, 13 años, comienzan a ser consumidores. O sea, exacto. Es todo, usted no tiene idea todos los productos que legítimamente se mercadean en este país que los niños desorientados comienzan a consumir y que causan alteraciones en su comportamiento. Así que de alguna u otra forma hay un fenómeno de dependencia que está afectando a los niños que están en conflicto con la ley. Gracias, señores, a ustedes por su sintonía, estimados amigos televidentes y radio escuchas. Si Dios lo permite, el próximo domingo nos volvemos a encontrar.